chicos? Seguimos con el análisis de las funciones. Ahora vamos a encontrar función creciente, decreciente y constante. ¿De acuerdo? Aquí me va a representar una función creciente, aquí me demuestra una función decreciente y una función constante. Pero se tienen varios análisis para poderlo hacer. Si te fijas, en cada uno de ellos vamos a analizar y vamos a puntualizar a quién le pertenece y cómo tiene que ser la expresión. ¿De acuerdo? Una función creciente, eso ya lo habíamos visto un poquito antes cuando empezamos a ver lo que es la pendiente, que decimos una pendiente positiva tiene una recta creciente, una pendiente negativa tiene una decreciente y una función constante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a analizar lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en primera instancia? Determinar un punto cualquiera. Aquí vamos a determinar un punto cualquiera. Aquí podemos poner que este sea mi x1. Aquí tenemos nuestra manera de análisis, un x2. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos el reflejo de esta función, vamos a obtener su imagen. ¿Su imagen para quién? Recuerda que la imagen de lo que tenemos de x me va a venir representado en el eje de las y. Entonces vamos a tener aquí un f de x1. Entonces, si unimos este punto donde topa mi función, vamos a tener la imagen, la vamos a encontrar en el eje de las y y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a tener un f de x2. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta esto, si vemos hay un crecimiento, ya que mientras más a la derecha nos vayamos de una recta, en este caso de mi plano cartesiano, va a ser mayor, entonces tenemos un crecimiento de x1 y de x2, va a crecer. Entonces, ¿cómo lo podemos poner? Que x2 toma un valor mayor que x1, poniendo como ejemplo que aquí fuera un 1 y aquí fuera un 3. Entonces, en este orden, tendremos que x3 es mayor que mi x1, ¿vale? Entonces aquí tenemos que mi x2 va a ser mayor para mi x1. ¿Qué va a pasar en el comportamiento que tengamos en el eje de las y? Sucede exactamente lo mismo. Si aquí tuviéramos un 1 y aquí tuviéramos un 6, pues diríamos que el crecimiento iría en este sentido. Entonces podemos decir que f de x2 es mayor a f de x1, porque el 6 es mayor que 1. Entonces tendríamos en este sentido, ¿vale? Entonces aquí podríamos determinar que este tipo de función, que es una función creciente, va a tener, siempre y cuando cumpla las condiciones, tenemos una condición donde x2 es mayor que x1 y f de x2 es mayor de fx1. ¿Qué va a pasar en una función decreciente? Hacemos exactamente lo mismo, ponemos un puntito aquí que me representa x1 y tenemos otro puntito aquí que me represente x2. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plasmarlo, vamos a obtener su imagen. Y aquí tenemos una imagen que va a ser representada a través de decir f de x1, ¿sale? Y también hacemos exactamente lo mismo para mi punto 2, mi x2. Vamos a encontrar su imagen en el eje de las y, que va a ser mi f de x2. Entonces aquí tenemos f de x2. ¿Qué sucede? Si te fijas, el comportamiento sigue siendo igual. Si aquí tuviéramos un 1 y aquí tuviéramos un 2, que aquí tuviéramos un 2 y aquí tuviéramos un 3. Si te fijas, va a ir creciente en este aspecto, crece el eje de las x porque pasa de un 1 a un 2, entonces podríamos decir que en este caso x2 es mayor que x1, entonces tenemos esta condición. Pero si nos fijamos muy bien en el comportamiento que tiene la función en f de x1 y la función en x2, si te fijas ya no es de esta manera, sino ya va a bajar en este sentido. ¿Por qué? Porque mi f de x1 es mayor a mi f de x2. Entonces podemos aseverar y decir que mi condición tiene que ser f de x1 es mayor a f de x2. Y se comprueba en esto que tenemos aquí. Entonces, para tener una condición de una función decreciente, podemos decir que x2 es mayor a x1, pero f de x1 tiene que ser mayor a f de x2. Y por último tenemos una función constante. Vamos a ver qué condición se tiene ahí. ¿De acuerdo? Entonces, igual, vamos a coger un puntito x1 y un puntito x2. ¿Sale? Entonces lo vamos a reflejar su imagen y lo subimos aquí. Tenemos su imagen y aquí su imagen tendríamos
mi f de x1, ¿sale? Para mi punto 2 hacemos exactamente lo mismo. Tenemos aquí, vamos a encontrar su imagen donde encontramos la función. Y si nos fijamos, también vamos a encontrar aquí mi f de x2, ¿sale? Si te fijas, hay un crecimiento también en el eje de las x, pero aquí hay una igualdad, ya que llegamos exactamente al mismo punto de los dos. Podemos decir que en este caso x2 es mayor a x1, pero f de x1 debe ser igual a f de x2. Y aquí están las condiciones para saber que tenemos una función creciente, una función decreciente y una función constante. Okay, por último vamos a analizar estas tres funciones que tenemos aquí. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Sus intervalos que pueden ser crecientes y sus intervalos que sean decrecientes, ¿sale? Empezamos a trabajar estas tres funciones que tenemos aquí. Posteriormente vamos a hacer ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer un análisis, aquí puedes hacer un simple análisis por obviedad, lo puedes realizar, pero vamos a comprobar ciertos parámetros que habíamos manejado en la partecita anterior del video, ¿de acuerdo? Entonces vamos a coger un punto. Entonces este punto, que es menos 2, va a tener una imagen en 4. Tenemos una imagen en 4. Este puntito que está aquí va a tener una imagen de menos 1, va a tener una imagen de 1. Entonces aquí tenemos nuestro x1 y nuestro x2. Si tú te fijas, este x1 va creciendo, ya que el x2 es mayor a mi x1. Pero, ¿qué sucedió? Ya que aquí sí tenemos mi x1, voy a tener como imagen mi f de x1 y mi f de x2. Si tú te fijas, pasamos de un 4 en x1 a un 1 en fx2. ¿Qué sucedió? Por el contrario, este va hacia abajo, se hizo más pequeño el eje de las y, los puntos de los ejes de las y. ¿Qué sucede esto? Ya habíamos visto este patrón de comportamiento. Entonces estamos hablando que esto va en este sentido, diría, va bajando, baja, 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 hasta llegar hasta este puntito que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando teníamos que x2 es mayor que x1 y f de x1 es mayor a f de x2, estábamos hablando de un intervalo decreciente. ¿De dónde a dónde es intervalo decreciente? Lo vamos a medir o lo vamos a poner a través del comportamiento que sufra x. Entonces esta x viene desde el menos infinito. Entonces mi intervalo decreciente vendría desde menos infinito. ¿Hacia dónde? Va bajando, 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 hasta el 0. ¿Sale? Lo podemos dejar abierto, de hecho va abierto en esta parte. Vamos a hacer un análisis de la otra partecita que tenemos aquí. ¿Sale? A partir de este, por obviedad, tú puedes decir, pues va creciendo. Pero no está de más ponerle los valores. Entonces aquí tenemos un x1. Y aquí tenemos un x2. Lo mismo vamos a hacer. Vamos a checar su imagen en el eje de las y. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, en este caso, me va a representar un f de x1. Ajá. Y acá vamos a poner su comportamiento aquí. ¿De acuerdo? Tenemos nuestro x2 que va a tener un comportamiento, que va a tener una imagen para f de x2. Si tú te fijas, f de x1 vale 1 y ahora f de x2 vale 4. Entonces pasamos de un 1 a un 4. Entonces también podemos aseverar que esta va creciendo. Conforme vaya creciendo x, va creciendo también el eje de las y o f de x. Entonces, si x2 es mayor que x1 y f de x2 es mayor que f de x1, podemos decir que estamos hablando de un intervalo decreciente. ¿De dónde a dónde? Un intervalo que va de 0 hacia el infinito, ¿de acuerdo? No necesariamente todas las funciones tienen que presentar creciente o decreciente, posiblemente puede presentar 1 o puede ser constante en algún momento. Aquí tenemos una función que me dice la raíz cuadrada de x. Si hacemos un corte, aquí, vamos a hacer un pequeño corte. Aquí tenemos nuestro x1 y aquí tendremos nuestro x2. Y lo mismo voy a tener una imagen aquí para mi f de x1 y voy a tener una imagen para mi f de x2. Si tú te fijas, mientras conforme vaya creciendo los puntos en x, también va creciendo para y. Entonces estamos hablando que esta función
raíz cuadrada de x solamente tiene intervalos crecientes, ¿de acuerdo? No tiene intervalos decrecientes en ningún momento. Entonces aquí no tenemos intervalos decrecientes, pero crecientes sí, ¿de dónde a dónde? A partir, recuerda que para evaluar o para poner los intervalos nos fijamos en el eje de las x, que va de 0 hacia el infinito positivo, ¿de acuerdo? Ahora analicemos nuestra función f de x, que es igual a x al cubo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te fijas, si analizamos, podemos ver que esta va hacia arriba, va creciendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que no tenemos intervalo decreciente? No, no tenemos ningún intervalo decreciente. En ningún momento baja mi función o va hacia abajo. Tenemos un intervalo creciente y en todo momento, porque viene desde menos infinito, recuerda que estamos evaluando, entonces mi intervalo creciente es desde menos infinito hacia el infinito positivo. ¿De acuerdo?